Buenas noches. Desde hace ya mucho tiempo, yo diría que casi desde el momento en que se construyó en el siglo XVI, la Catedral Metropolitana ha ido padeciendo problemas y calamidades. Estos se acentuaron en este siglo, evidentemente, y en los últimos años todos sabemos, lo hemos leído o lo hemos visto, cómo ese deterioro causó graves daños estructurales en este edificio tan importante, diría yo, quizá de los más importantes monumentos coloniales de esta ciudad. Muchas razones se expusieron para lo que podía estarle ocurriendo. Y se habló con ignorancia, se habló con conocimiento sobre lo que allí estaba pasando. Voy a leer este texto, después pasaremos unas diapositivas y precisamente con ese tema. Lo he llamado La venganza de los dioses y comienza con una cita de Fray Toribio de Benavente de Motolinía, quien en el siglo XVI escribía acerca de la destrucción de la ciudad prehispánica de Tenochtitlan y la construcción de la nueva Ciudad de México. Cito al fraile. También concuerda la séptima plaga o fiola del Apocalipsis con esta cuando derramó el séptimo ángel su vaso, y fueron hechos truenos y relámpagos, y fue hecha gran tempestad, y la gran ciudad fue hecha en 3 partes, y las ciudades de los gentiles cayeron. Hasta ahí la cita. Terribles son las palabras del fraile ante la destrucción de Tenochtitlan y la construcción de la nueva ciudad. Similar a la séptima plaga de Egipto fue la construcción de la gran Ciudad de México, nos dice. La obra del demonio daba paso a la obra de los ángeles. Los templos mutilados y las esculturas rotas servirán de base para los nuevos dioses que, impacientes, asientan sus bondades o su maledicencia sobre las ruinas que fueron. De aquel apocalipsis nace la nueva ciudad. Las piedras que representan a Tlaltecutli se convierten en columnas coloniales. Las piedras de los templos antiguos se convierten en templos cristianos. Es como el hijo que lleva toda la carga genética del padre, del abuelo. ¿Y quiénes destruyen para construir? Las manos eran las mismas, los dioses eran diferentes. Así surgieron poco a poco otros edificios, otras calles, otros hombres, otros siglos que vieron crecer la ciudad día a día, año con año. Pero llegó un tiempo en que, cansados de subyacer en el corazón o en el ombligo de la urbe, los viejos dioses decidieron asomarse. Enviaron primero a la madre de los dioses, a Coatlicue, la de la falda de serpientes. Eso ocurrió allá por 1790. La diosa vio rostros desconocidos y por poco tiempo sobrevivió. Volvieron a enterrarla. Había que esperar momentos mejores. Pasaron los siglos. Nuevamente los dioses volvieron a inquietarse. Empezaron a moverse y a asomar su rostro de barro, de piedra. Fueron saliendo uno a uno y observaban, absortos, aquel mundo que los rodeaba. Lo primero que vieron fue el soberbio templo cristiano. Allí estaba, erguido, con sus torres apuntando al cielo y con sus ángeles bajando a la tierra. Entonces los dioses se convocaron. Tlaloc, quien controla las aguas celestes y subterráneas. Tlaltecutli, señor de la tierra y gran devorador de los cadáveres. Coyolxauhqui, la belicosa. Tezcatlipoca, el que rige los destinos. Todos se reunieron para tramar su venganza. A Tlaloc le correspondió esconder las aguas que están debajo de la tierra, y los hombres de la gran ciudad empezaron a excavar cada vez más a mayor profundidad para obtenerla.
pero el agua que se extraía no se recuperaba. Aquí entró en juego Tlaltecutli, el señor de la tierra, y la tierra se fue hundiendo para dar paso, por aquí y por allá, a sus viejos templos, en tanto que los templos de los ángeles empezaban a descansar sobre aquellos y a resquebrajarse. Tocó entonces el turno a la mujer belicosa, y ésta empezó a fustigar columnas y pilares, torres y bóvedas catedralicias. Los ángeles caían con sus alas mutiladas y no podían contener la furia de quien, en el tiempo mítico, se había enfrentado en lucha fratricida en contra del dios de la guerra. Tezcatlipoca, el que no se ve, el invisible, selló el destino del templo. De la misma manera en que el séptimo ángel había exterminado la ciudad de los gentiles, ahora 7 templos antiguos servían como cuñas de piedra clavados en el corazón del templo cristiano. Los hombres de la gran ciudad no alcanzaban a comprender lo que ocurría. Unos pensaban que a lo mejor era obra de temblores, de drenajes profundos o del metro que rodeaba a la catedral. Los más ignorantes decían que los templos antiguos emergían porque se les había quitado peso de encima para liberarlos. Llegaron entonces hombres sabios y analizaron la situación. No, lo que ocurría era la inversa. La tierra y los edificios asentados en ella se estaban hundiendo por la extracción profunda del agua, y los viejos templos, cimentados a mayor profundidad, ya no se hundían, lo que ocasionaba el daño en las pétreas estructuras de quienes los habían ocultado. Fue entonces cuando los hombres se decidieron a dialogar con los dioses ancestrales. Hicieron a un lado a los ángeles vencidos y pactaron con los dioses que calmaran su furia a cambio de que se les dejara salir. Y así lo hicieron. Vamos a pasar unas diapositivas de lo que encontramos en los trabajos de rescate arqueológico debajo de la Catedral Metropolitana después de la intervención, yo creo que muy acertada, de ingenieros y arquitectos que allí laboraron. Vamos a empezar. Son muy poquitas. Si apagamos las luces, podremos ver. Allí tienen ustedes arriba, claro, la catedral, inmediatamente abajo, esas especies de tubos que ustedes observan, que son en realidad los pozos que abrieron los ingenieros, fueron más de 30, de un diámetro de 3,40, para poder hacer toda la labor debajo de catedral y poderle darle estabilidad. No pretendían, así lo han dicho, que no se siguiera hundiendo. Eso era imposible, en tanto que el agua que se extrae a niveles profundos era para dar de beber, dar el servicio a esta ciudad, sino lo que pretendían era que se siguiera hundiendo, pero de manera homogénea, ya no en la forma que le había venido ocurriendo. Abajo ven ustedes los edificios prehispánicos, es decir, por lo menos 7 grandes edificios que, al estar cimentados ya a mayor profundidad, ya se resistían al hundimiento y por lo tanto servían, como lo dije, como cuñas, como elementos que empezaban a hacer el daño a la catedral misma. La siguiente. Aquí vemos la planta, podemos ver la del lado derecho mejor. Es la planta de la catedral, los pequeños círculos son las lumbreras o pozos abiertas y las partes oscuras, ven ustedes, unas circulares, otras cuadradas, en fin, son las plantas de los edificios prehispánicos que se encuentran debajo. Vean ustedes en la parte inferior de la diapositiva que en la fachada principal de la catedral hay varios edificios prehispánicos exactamente casi al centro de la fachada principal. Eso era lo que estaba ocasionando que se empezaran a abrir las dos torres, a separar de una manera alarmante. Creo que llegaron a tener hasta 2,40 de distancia una de la otra. Bueno, aquí vemos uno de las lumbreras o pozos, los 3,40 metros que mencionábamos en cuanto al diámetro. Vemos cómo el nivel freático tenía que ir siendo abatido por los ingenieros para poder continuar. Aquí vemos un canal prehispánico que estaba apareciendo en ese momento. La siguiente.
Aquí vemos precisamente parte de lo que es el cimiento de la catedral, el pedraplén, y algunos de los postes, muchos ya carcomidos, de los pilotes que fueron colocados también desde el principio, desde el siglo XVI, algunos de ellos. Después se hicieron otros trabajos más recientes de recimentación. Noten un edificio prehispánico también ya presente en esta parte. La que sigue. Aquí tenemos otro de los pozos. Vean ustedes, ahí se ve el agua y ven ustedes un enorme edificio. Aquí vemos una de sus esquinas, ¿verdad? Otro cuerpo aquí encima. O sea, eran volúmenes bastante grandes que, claro, al hundirse catedral por aquella extracción de agua, estos edificios que permanecían por lo menos más firmes, sin un hundimiento mayor, pues era lo que empezaba a provocar esa problemática. La que sigue. Aquí tenemos también, tomado obviamente desde arriba, vean ustedes un gran patio con losas, aquí las podemos ver, con su unión de estuco y demás, pilotes aquí colocados, y otra gran esquina de un edificio. A veces los ingenieros se compadecían un poco de nosotros y nos permitían continuar un poco para ver y determinar mejor el edificio más allá del diámetro que ellos habían establecido. La que sigue. Aquí vemos una escalinata con su estuco recubierto y vean ustedes, por ejemplo, esta escalinata obviamente seguía corriendo hacia aquel lado, y aquí vemos otra superposición, o sea, se cubrió esta con la típica forma de construcción prehispánica, el relleno, y encima vemos otro piso con otra escalera que llegó a cubrir a la que hemos visto. La que sigue. También aparecieron, yo estoy dándoles aquí una pequeña muestra nada más de lo que salió, esqueletos, por ejemplo, de infantes. Aquí vemos varios de ellos, un cráneo acá, otro aquí, tenían ofrendas a los lados, cerámicas, en fin. La que sigue. Aquí muestra de algunas de las piezas que han salido. Hubo material, por ejemplo, en madera, bastante bien conservado, ¿verdad? Pequeñas vasijas, sellos prehispánicos, en fin, esto en gran cantidad. La que sigue. Una pequeña mano en madera, salieron varias de ellas, pero vean ustedes qué bien conservado, precisamente por ese medio húmedo en que se encontraba. La que sigue. Vasijas cerámicas como estas que tenemos aquí, de estas piezas, digamos que es un carapacho de este animalito con la figura de dioses en los extremos, como podemos observar aquí. La que sigue. Aquí vemos un detalle de ellas, por ejemplo, con la policromía perfectamente conservada también.